Yo sería Gryffindor, sin ninguna duda. Yo creo que todos. Slytherin, ninguno, yo creo. Hola, soy Rodri. Estoy aquí con GQ para enseñaros mis 10 esenciales. Mi dron, que tantas batallas hemos vivido juntos, es un hobby que ha surgido hace no mucho. Mi novia me regaló mi primer dron, un mundo nuevo por conocer, ¿no? El poder ver como un pájaro, pues a través de la cámara lo que enfoca un dron, me lo llevaba a las vacaciones. Tuvo muchas vidas. Recuerdo una vez en República Dominicana, creo que fue, que se me coló una palmera y no sabía qué hacer y al final uno de los chicos del hotel se subió trepando hasta la palmera para cogerlo y estaba justo en una de las ramas que caía hacia el mar y yo me tuve que poner así a ver si caía o no caía y finalmente no cayó al agua. Me gusta mucho, sobre todo en vacaciones, porque coge panorámicas muy chulas. Aprender a usarlo, prueba de error. De hecho, lo reventé y me tuve que comprar otro. Pero bueno, empiezo en casa, que es el peor sitio donde lo puedes pilotar porque hay poco espacio. Aspas de estas tuve que comprar unas cuantas, buenos destrozos. Normalmente cogemos la familia un barco, ¿no? En mitad del mar y solemos coger juguetes acuáticos. Hay una tabla que va propulsada por el agua, entonces yo soy el único que tiene conocimiento de usar el dron, entonces me pongo pues, por detrás del que va con la tabla, que no es para nada sencillo, y le voy cogiendo tomas. Y quedó un vídeo espectacular. Harry Potter, probablemente la saga que más nos marcó, me marcó a mí y a mis hermanos de pequeño. No sabría decir si es la que más me gusta, pero de las que más me gusta seguro. Era de esos que se estrenaba y a la semana siguiente la íbamos a ver. Además recuerdo que nos llevaban mis abuelos, que en paz descansen, a Gran Vía sobre todo, y ahí veíamos las películas. Vivo en Inglaterra, que es el país de Harry Potter. Ya me han comentado que hay un set donde grababan y tal, que tengo que ir a visitarlo, que mola mucho, así que nada, queda pendiente. Yo sería Gryffindor, sin ninguna duda, yo creo que todos. Slytherin, ninguno, yo creo. El sushi, mi comida favorita. Cuando era pequeño ni le prestaba atención, creo que alguna vez la probé y no me gustó nada, pero cuando me he hecho mayor, la verdad que de la mejor calidad el sushi es espectacular. Es un tipo de comida que no suelo ingerir mucho, pero sí que cuando me quiero pegar un capricho, pues voy a un restaurante sushi. Las que más me gustan son los makis, sí. A nivel donde nos movemos, pues no podemos descuidarnos, pero no soy muy meticuloso con la comida. Soy más abierto en ese sentido, intento comer variado, no soy muy obsesivo con este tema. El wasabi no es una cosa que no te explican nunca, pero en teoría es para desinfectar un poco el pescado, se echa la soja y bueno, alguna vez he cometido el error que ha cometido todo el mundo de echarle mucho y que no se pueda ni tomar la soja, pero sí intento poner un poquito, para lo que dicen, más que por el sabor. El patinete, que ha sido uno de mis mejores aliados estos últimos años. En la Eurocopa 2020 la selección nos regaló uno y lo usábamos para ir a entrenar y para volver y me lo llevé para casa. Y yo, como no soy mucho de pasear, porque no me gusta pasear, pues cada vez que paseaba con mi novia, pues me usaba el patinete. Y bueno, pues me subo a mi novia atrás. De hecho, tenemos un vídeo bastante viral en el Mundial de Qatar. No voy muy rápido porque sé que te la puedes pegar fuerte, pero me gusta. En Manchester las carreteras son horribles y las aceras están fatal, entonces vibra mucho. Y claro, tú pones aquí el móvil y te puedes salir a cualquier lado. Algo con el que a partir de ahora no podré vivir sin él. Verlo en casa todos los días me llenará de orgullo. Sobre todo en los momentos malos, pues yo creo que me ayudará a ver lo que he sido capaz de conseguir. Me hace ilusión que la gente que viene a casa pues lo vea, esté con él, ¿no? Compartir este momento que fue tan importante para mí. Creo que en la entrada que lo vea mucha gente, no sé si en una vitrina, ¿no? Tenemos un piso, tampoco es tan grande, pero sí, que se vea sobre todo. No sabía cuánto pesaba y además recuerdo que estaba con las muletas y no sabía, ¿no? Entonces en el momento que me lo dieron dije, ¡jue! Pesa esto bastante, además no me podía mover porque no tenía las muletas, lo levanté un par de veces, pero bueno, en ese momento da igual lo que pese, es lo que significa y para mí es más que especial. Para mí hubiese sido impensable cuando empecé mi carrera de acercarme a ganar un Balón de Oro. Si tú eres constante, si tienes un propósito siempre de querer mejorar en las cosas, pues llega un día en el que no te das cuenta, ¿no? Y estás casi, ¿no?, en lo más alto, pisando lo más alto. Y para mí eso habla un poco de cómo debe ser la mentalidad de la gente, no ponerte límites, intentar siempre crecer, no frustrarte por no conseguir las cosas en el corto plazo y darte un margen, ¿no?, para conseguir las cosas. Esto me ha llegado a los 28 años, jamás pensé que me llegara nunca, pero para mí es un ejemplo de la vida, de que te demuestra la vida que se puede conseguir muchas cosas, ¿no? Las botas que me han hecho como ganador del Balón de Oro, la verdad que son preciosas, con ganas y con motivación de poder usarlas pronto. La verdad que las que más me han gustado siempre han sido las blancas y las negras. Es verdad que las blancas te duran poco porque enseguida se ensucian, pero la verdad que son preciosas, ¿no? Y estás pues deseando vestirlas. Yo creo que como todos los chavales, ¿no?, que empezamos en el fútbol por amor a la pelota, luego eso se va evolucionando y bueno, vas entrando en equipos y vas viendo que jugar al fútbol te hace sentir único, te hace sentir en paz, libre, ¿no?
¿no? Y siempre me ha encantado, ¿no? Jugar al fútbol, que es como mejor me expresa en la vida. De esas primeras patadas hasta hoy. Mi familia son mi sostén, los que me acompañan a todos lados, son los que disfruto de los éxitos. No viven conmigo en Inglaterra, pero intentamos compartir mucho tiempo juntos. Y bueno, ahora con la lesión pues es una oportunidad para pasar más tiempo con ellos. Para ellos es más que un sueño, que uno de sus hijos, uno de sus hermanos, alcance este hito, pues les llena de orgullo, ¿no? Realmente, porque al final, siempre lo digo, para mí es un éxito de la familia, de todos. Han intentado relativizar las cosas, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Intentar mantenerme los pies en el suelo, pero evidentemente que ha sido unas semanas muy especiales para la familia entera. Esta foto en concreto es en Croacia, uno de estos viajes que os he comentado antes, que cogemos un barco, intento hacerlo todos los veranos, pasar una semanita, 10 días con ellos. El ordenador, solemos pasar mucho tiempo en casa, con series, con películas, y sobre todo me gusta trastear, como dice mi novia, ¿no? Buscar cosas, informarme. El tema de las fotos, por ejemplo, el encontrar fotos mías, ordenarlas. Intento estar enterado un poco pues, de lo que se habla de mí. No mucho, la verdad, no me meto mucho, pero sí estar un poco actualizado a través de los periódicos online, vídeos que pueden subir, pero no mucho más. Me gustan los podcasts, los suelo ver a través de la tablet o ordenador. Temas también, por ejemplo, con el tema de la salud mental, trabajos que tengo que hacer, ordenar mis ideas y tal, pues todo a través del ordenador, pues sí, es una herramienta indispensable. Un buen sofá. Recuerdo que cuando fui a Manchester teníamos el sofá que te venía con el piso, que era, vamos a decir, normalito, además no cabía extendido, entonces siempre tenía que estar con los pies así, hasta que decidimos cambiarlo. Pasamos muchas horas en casa, descansando, y para mí es importante por el tiempo que comparto ahí con la gente, con mi novia, viendo series. Yo creo que ese momento en el que llego de entrenar bastante cansado, normalmente suelo hacer una siesta, me levanto, y ese momento de levantarse, irse al sofá y tumbarte, espectacular, creo que todos estamos de acuerdo en eso. También es verdad que mi novia es muy activa, le encanta, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces no es muy amiga del sofá, que digamos. El sofá para ella está bien, pero durante un tiempo, ¿no? El nuevo que compramos, dije, no quepo en este, pues grande, es en forma de L, de estos sofás que es casi una cama. Ya tenemos cogida nuestra posición, la mía es la vertical, la suya es la horizontal, y así no tenemos riña. Quizás el segundo deporte que más he practicado en mi vida, desde muy chiquitito además, y además recuerdo con mi familia porque mis dos padres también son muy deportistas, con mi hermano mayor, y el pequeño pues no le queda otra que quedarse mirando, ¿no? También es un deporte que te permite hacerlo jugando al fútbol, cuando tenemos un descanso, pues un deporte que no te exige tanto. La verdad que se me da muy bien, no quiero ir aquí de flipado, pero se me da muy bien el pádel. ¿Qué habilidad del fútbol me viene bien? El saber ubicarme en el terreno de juego, el ser intuitivo, el anticiparse, ese tipo de cosas en el pádel son importantes. ¿Cuál sería mi compañero perfecto? Quizás mi hermano mayor, por esa sincronización que tenemos. Nos entendemos solo con una mirada, y él es zurdo y yo diestro, o sea que seríamos el acecho de Ale Galán y LeBron. Pues nada, GQ, estos han sido mis 10 esenciales. Desde aquí despedirme, agradeceros el tiempo, y os mando un saludo fuerte a todos. Chao, chao.